Entonces, nuevamente, cuando leo el enunciado, lo primero que me doy cuenta es que aquí me mencionan que voy a calcular el incremento aproximado. Entonces, debido a esta partecita del incremento, yo ya sé que necesito calcular una diferencial. Pero para calcular una diferencial, antes necesito plantear la función. Y antes de plantear la función, pues necesito una fórmula que vaya relacionada precisamente a lo que me está mencionando el enunciado. Y ya analizado eso, entonces sigo leyendo. Y aquí me están mencionando el volumen. Como me están mencionando el volumen, entonces nosotros sabemos que necesito una fórmula del volumen. Y cuando voy más hacia adelante, me están mencionando que es la fórmula de un cubo. Así que lo que necesito es la fórmula del cubo. ¿Alguien puede decir la fórmula del cubo? Lado al cubo. Lado Ok, por lado. ok, sale bien. Entonces, luego, como ya me dijo su compañera, pues la fórmula que voy a utilizar es precisamente que el volumen del cubo es igual al lado al cubo. Y entonces, como yo ya tengo la fórmula, necesitamos primeramente saber si es función. ¿Alguien me puede decir si es función o no es función y por qué? Número 13, si es función porque todas las operaciones están aplicadas sobre la variable independiente. Ok, entonces sabemos que la variable independiente es precisamente donde se aplican las operaciones. Es una variable porque precisamente es una letra. Y debido a eso tengo un único resultado que va a ser el de la variable dependiente. Por eso yo sé que es una función. Y como es una función, entonces ya puedo plantear la función que viene de la fórmula. Acuérdense que les había mencionado que cálculo integral es un protocolo. Y un protocolo es saber qué conceptos voy a aplicar dependiendo de lo que tengo. No siempre me lo voy a aprender, este, porque no todos los ejercicios son iguales, sino lo que debo de hacer es razonar. Ya acuérdense que razonar es asociarlo al concepto bien aprendido. Entonces, primero tengo que aprender el concepto para poder saber qué es lo que voy a aplicar y dar obviamente una sugerencia, ¿no? Entonces, cuando planteamos la función, yo voy a mencionar que esto se llama una f de L, porque sabemos que la variable independiente es la L, y esa, permítame tantito, que ya llegó alguien más. Esa f de L se va a calcular precisamente como L al cubo. Y de ahí, pues nosotros podemos pasar a calcular la diferencial. Y calcular la diferencial, pues ya me está la fórmula. La fórmula de calcular la diferencial, sabemos que la diferencial de la f de L se va a calcular como la derivada con respecto a la variable independiente, que sabemos que es L, precisamente de la función, y la función es L cúbica, y eso lo multiplicamos por la diferencial de L. Sabemos que esto vino de la definición. Entonces la definición es que una derivada es igual a una división de dos diferenciales. Entonces esta derivada, como es igual a la división de estas dos diferenciales, calculamos la operación inversa y de ahí sale la fórmula que pues, la estuvimos utilizando a lo largo de todo el curso. Bueno, entonces ya que tengo eso, lo que continúa es precisamente la sustitución, porque ya tengo lo necesario. Entonces vamos a sustituir y pues vamos a ver qué es lo que tengo que sustituir. Entonces para sustituir, antes necesito saber cuáles son los datos y esos datos precisamente los tengo en el enunciado. Fíjense cómo hasta el momento solamente leí hasta el volumen del cubo y no continúo leyendo. Precisamente ese es el análisis, ¿no? No tienes que leer todo de jalón, sino que tienes que ver en cada partecita del enunciado qué es lo que te ayuda para poder llegar al respectivo resultado. Entonces luego me están diciendo que es un cubo metálico. Bueno, no importaba tanto el material, lo que importaba es que fuera un cubo. Y me dice que es de 20 centímetros de lado. Por lo tanto, ya me están dando el dato. Y el dato es que el lado es de 20 centímetros. Y es el que debemos de sustituir precisamente en nuestra variable. Insisto, lo importante de cálculo integral es que no voy a aprender las cosas de memoria, sino lo que voy a hacer es aprenderme el protocolo. Y el protocolo es aprenderte los conceptos para saber en qué momento los vas a aplicar. Bueno, después de ahí me menciona que por efectos del calor aumenta. Como esto es un aumento, eso sí va relacionado a un signo. Recuerden que no existe el lenguaje algebraico, sino lo que existe es la interpretación. Y me menciona que aumenta cada lado en 2.5 milímetros. Por lo tanto, de ahí ya podemos decir
que el incremento pequeño en la longitud del lado va a ser hacia arriba y es de 2.5 milímetros. Pero ahí tengo dos situaciones. La primera situación es que yo no puedo manejar unidades diferentes. Ayer me preguntaban algunos de ustedes que si lo dejaban en centímetros o en milímetros o cómo. Y a final de cuentas, eso ustedes lo tenían que decidir. Dependía de cómo valoraban ustedes que fuera más práctico. Esa ya era su decisión. Precisamente ese es el razonamiento. De acuerdo a los conceptos básicos, decidir qué es lo que vas a hacer. Entonces, yo pude haber convertido estos centímetros en milímetros. Y si los convierto, recuerden que lo que debo de hacer es decir que 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Esa es la conversión. ¿Por qué? Porque estos centímetros con estos centímetros se dividen, quedándome la unidad, y ya solamente el resultado quedaría expresado en milímetros. Esa es una opción para llevarlo todo a milímetros. Aunque también lo que pudieron haber hecho es llevar estos milímetros a centímetros. Y para hacer esto hubieran hecho lo mismo, solamente que el centímetros se escribe en el numerador y los milímetros en el denominador, ocurriendo la misma situación, que se dividen los milímetros con los milímetros y ya tengo de unidades a los centímetros. El pequeño detalle en esta conversión es que me queda una división entre 10 y es mucho más práctico hacer multiplicaciones que hacer divisiones. Debido a eso, no importa lo que hubieran hecho, se lo pudieron haber dejado todo en centímetros o en milímetros, pero lo más práctico por esta situación es que quede todo en milímetros. Por lo tanto, al hacer las operaciones, resulta que este 20 por este 10 me queda 200 y yo ya puedo decir entonces que la longitud del lado es de 200 milímetros. Lo pude haber hecho, insisto, lo pude haber hecho la conversión a centímetros, pero por esta división se iba a hacer un poquito más complicado. Entonces, ya lo único que me hace falta entender es que tengo ahí otra situación grave. Y la otra situación es relacionado a lo que veo aquí. Díganme qué problema hay aquí. ¿Hay decimal? Ajá. ¿Y Di- qué implica que haya decimal? Existen las decimales. Tiene que ser en fracción. Exacto, que no existen las decimales. Bueno, no se acuérdense que hay que darme primero el número de lista. ¿Qué número de lista tienes? 17, perdón, se me Ok, olvidó. no te preocupes. Entonces, como no existen los decimales, esto lo debo de llevar a número racional. Por lo tanto, en lugar de hacer la conversión, no hago la conversión, lo que menciono es que la diferencial del lado es más, y sabemos que son 25 sobre 10, porque precisamente tengo décimos, y los décimos es la división entre 10. De ahí me doy cuenta que el concepto que puedo aplicar es simplificar la fracción. Entonces, antes de sustituir, vamos a cambiarle y vamos a simplificar la fracción. Y sabemos que simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, lo que yo hago es dividir este 25 entre 5, dividir este 10 también entre 5, y de ahí ya obtengo que el incremento en el lado es positivo 5 medios. Y ya con eso, pues, ahora sí puedo continuar con la sustitución. Lo que les quiero dar a entender ahorita que estoy resolviendo el examen es que no me puedo ir nada más leyendo y como que continuarle sin hacer el análisis. O sea, generalmente lo que decimos cuando somos alumnos es que lo voy a hacer como me lo dijo el maestro, ¿no? Y no es como te lo dijo el maestro, sino es entender que hay un protocolo y ese protocolo simplemente es qué conceptos vas a aplicar de acuerdo a lo que tú tienes. Entonces, ahora sí, ya puedo mencionar que lo que vamos a hacer es sustituir. Y si voy a sustituir, pues sabemos que sustituir es reemplazar. No tiene como que mayor grado de complejidad en reemplazar. Entonces, si yo reemplazo, perdón, esto ya no se ve. Si yo reemplazo, discúlpenme, se me subió mucho el cuadro de texto. Si yo reemplazo, me va a quedar que la diferencial de la función que, que está en función del lado y que obviamente sabemos que eso es el volumen, porque nosotros hicimos esa definición, se va a calcular como
la derivada de L cúbica. Entonces todavía no hemos derivado. Como todavía no es derivado, entonces no va la sustitución, sino lo que va es la derivada. Y como va la derivada, entonces vamos a realizar la derivada. Por lo tanto, la derivada de L cúbica, pues no hay tanto problema. Sabemos que la derivada de L cúbica va relacionada a la fórmula de derivación. Aquí se las escribo. La derivada con respecto a la variable independiente de una potencia es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Eso implica entonces que la derivada de L cúbica va a ser el exponente que es 3, la base que es L, a este exponente le resto 1, por lo tanto me queda 2, y lo multiplico por la derivada de la base con respecto a la variable independiente, que sabemos que eso es 1. Si no lo hicieron y escribieron simplemente el 1, está bien, ¿no? O sea, esto es más conceptual y ahorita como estoy explicando el examen, pues se los recuerdo, ¿no? Y de ahí me hace falta multiplicar por la diferencial de L. Entonces esto multiplica por la diferencial de L. Y ahora sí ya puedo sustituir los datos. Y si sustituyo los datos, ya puedo mencionar que el cambio en la función, que precisamente estamos hablando del volumen, y para que sea un poquito más específico, también pudimos haber hecho aquí el cambio, y en lugar de escribir función, pude haber escrito volumen, es otra opción. Si lo hicieron con F o lo hicieron con V, de todas maneras está bien. Son dos posibilidades. Entonces, ese cambio pequeño en el volumen se va a calcular como 3 que multiplica a la L al cuadrado. Dijimos que dejándolo todo en milímetros, resulta que aquí son 200 elevado al cuadrado multiplicado por la diferencial, que la diferencial pues sabemos que es 5 medios. Dejen aquí, borro esta rayita que se me quedó. Y pues ahora ya lo que debo de hacer, debido a que me doy cuenta que hay muchas operaciones, pues es precisamente la jerarquía de operaciones. Y con la jerarquía de operaciones simplemente es decidir cuál es la operación que voy a realizar primero. En ese tenor, sabemos que lo que es el primero es lo que está entre símbolos de agrupación, lo cual esta división no la puedo hacer, lo cual este 200 no es operación, y entonces me voy a definición de potencia. Y de la definición de potencia, sabemos que es multiplicar a la base por sí misma tantas veces como indica el exponente. Eso implicaría que al 200 hay que multiplicarlo por sí mismo 2 veces. Entonces, si no lo puedo hacer mentalmente, como no pueden utilizar calculadora, pues lo escribo aquí a un lado y sabemos que hay dos ceros y luego el 2 por 0 me da 0, el 2 por 0 me da 0 y el 2 por 2 me da 4. Por lo tanto, me queda un 40.000. Y de ahí yo escribo que la diferencial de L va a ser este 40.000 por este 3. Y de una vez haciendo la multiplicación, pues me va a quedar que esto es un 120.000 multiplicado por 5 medios. Y de ahí, pues continuando con lo que estoy observando, acuérdense que debo de observar para saber qué es lo que voy a decidir hacer. Y, o sea, cuál es el concepto que voy a aplicar. Me doy cuenta que nuevamente hay que aplicar jerarquía de operaciones y sabemos que la primera operación que se debe de hacer siempre es la división, porque eso me permite que quede un número más pequeño. Por lo tanto, si yo divido este 120.000 entre ese 2, haciéndolo mentalmente, pues me va a quedar un 60.000 y ese 60.000 lo puedo multiplicar por el 5 que me hace falta, y si lo multiplico por 5, pues voy a tener un 0 por acá, otro 0, luego otro 0, y este 5 por 6 me da 30, y por lo tanto ya sé que el incremento aproximado en volumen es de 300.000. Entonces ya calculé la diferencial. Vamos solamente a volver a leer el enunciado. Y me están diciendo calcular el incremento aproximado de volumen. Por lo tanto, esto que está aquí ya es el resultado, ya no hay más que hacer. Y lo único que falta mencionar es que como fueron milímetros y fueron milímetros, entonces esos 200.000 van a ser milímetros cúbicos. Y ya con eso llegaríamos al resultado. Pudimos haber agregado, ¿no? El enunciado. Si agregaron el enunciado está bien, si no agregaron el enunciado está bien. No es aquí tan importante porque la interpretación se da.
Entonces sería decir que el volumen aproximado es de 300.000 milímetros cúbicos. Que insisto, ¿no? El enunciado ahí no tiene importancia porque la misma interpretación ya me lo está diciendo, ¿no? Que el incremento aproximado de volumen. Entonces, como cada ejercicio tiene un valor de 2 puntos, lo que yo hago para calificar es hacer una proporción por cada paso. En lo que hicimos, en el ejercicio que hice, pues resulta que hay un paso, son 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, aproximadamente, para redondearlo, cada paso tendría un valor de 0.2. Entonces, así es como yo estaría calificando. Que si ustedes escribieron, sería 0.2 cada paso. Vuelvo a repetir, cada paso es este paso, 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 es este, etcétera, ¿no? Entonces, si ustedes escribieron el concepto que se llama fórmula, escribieron eso, pues ya tendrían 0.2. Si no escribieron el concepto y nada más escribieron la fórmula, pues entonces tendrían 0.1. Considerando que de acuerdo a las instrucciones ya no continuaría calificando porque no escribieron el concepto. Entonces eso ya se los mostraría en el examen cuando se los entregue. Acuérdense que el examen lo califico. Una vez que lo haya terminado de calificar y de capturar las calificaciones, lo escaneo. Si se dieron cuenta, yo lo estaba ordenando por número de lista para no tenerlo que hacer después. Y ya que lo escaneé, entonces les entrego sus exámenes. Y aquí me menciona que debo de calcular el valor aproximado. Entonces, para calcular el valor aproximado, pues otra vez, lo que implica el valor aproximado me está indicando que debo de calcular una diferencial. Pero para calcular la diferencial de calcular la diferencial necesito una función. Pero antes de la función necesito una fórmula. Pero aquí en este caso no hay fórmula, sino que directamente ya me están diciendo las operaciones. Por lo tanto, ahí yo ya puedo plantear directamente la función sin necesidad del ejercicio anterior donde necesitaba una fórmula. Entonces, ¿alguien me puede decir cuál es la función que voy a utilizar? Número 13. Número En este 13. caso podemos formular dos funciones. La Bien. primera sería f de x igual a x elevado a la 1/3 Ujú. y g de x igual a raíz cúbica de x. Ok, va que va. Ya te toqué. Raíz cúbica de x. Ok, bueno. Entonces, como me dijo su compañero, hay dos maneras y no es que sean dos funciones, sino que esa es la función. ¿Cómo me doy cuenta que es la raíz cúbica? Pues porque aquí se ve la operación. La operación es la raíz cúbica aplicada a la variable independiente. Pero sabemos que la variable independiente está asociada al dato. Por lo tanto, este dato me está representando a la variable independiente y la operación asociada es la raíz cúbica. Y entonces, a partir de ahí, no es que haya otra función, sino que lo que hago es aplicar la cuarta ley de los exponentes. Y a través de la cuarta ley de los exponentes, entonces ya puedo escribir lo que me dijo su compañero, ¿no? Les escribo la cuarta ley de los exponentes, no porque la hayan tenido que haber escrito en el examen, sino para recordárselas. Y menciona que si yo tengo, disculpen, me equivoqué de herramienta. Si yo tengo una potencia elevada a un exponente y le calculo la raíz enésima, acuérdense que esto lo vieron en álgebra y también en la secundaria, se calcula como una potencia que está elevado al exponente dividido entre el índice de la raíz. Entonces, cuando yo aplico la cuarta ley de los exponentes, puedo escribir que la función va a ser x elevado a la 1/3. Entonces, no es que sean dos funciones, solamente es aplicar la cuarta ley de los exponentes. Y entonces, ahora sí ya puedo calcular la diferencial. Acuérdense que la diferencial de la función va a ser la derivada con respecto a la variable independiente de la función que me acaban de decir que es x a la 1/3 y eso va a ser multiplicado por la diferencial de x. Bueno, entonces vamos a bajar tantito esto para que no esté estorbando tanto. Y esto lo hacemos un poquito más pequeño. Sale.
Y pues ahora sí, lo que sigue es precisamente calcular ay, la derivada. Entonces vamos a derivar. Y para derivar, pues hacemos lo mismo que hace rato. Vamos a utilizar la misma fórmula que hicimos anteriormente. Y la fórmula menciona que si yo tengo una base elevada al exponente, va a ser el exponente por la base elevada al exponente menos 1 por la diferencial de la base. Aquí cometí una imprecisión en la fórmula. Porque, no, sí lo había escrito, nada más que parecía una X. Es la diferencial de la base con respecto a la variable independiente. Entonces, con esa fórmula ya sabemos que la diferencial de la función se va a calcular como el exponente, que sabemos que es a la 1/3 y que provino de la cuarta ley de los exponentes, multiplicado por la base, donde la base es x, y a este exponente le voy a restar 1. Por lo tanto, al 1/3 le voy a restar la unidad. Sabemos que del kinder me habían enseñado que un entero son 2 mitades, o que un entero también pueden ser 3/3, o que un entero también puede ser 4/4, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, a mí me conviene que el entero que tengo declarado aquí se represente como 3/3. Y utilizando la ley de la resta, se deja el signo del mayor, que va a ser negativo, se hace la resta entre el 3 y el 1 y se deja el mismo denominador, que esos son conceptos de primaria, aunque por eso utilizamos aquí. Por lo tanto, aquí me queda exponente menos 2/3 multiplicado por la derivada de la base, que es x, con respecto a la variable independiente, que también es x. Y lo que me hace falta es multiplicar por la diferencial de x, que precisamente aquí está, ¿no? Sabemos también que esta diferencial es 1, así que si no la escribieron no pasa nada, solamente por fines didácticos aquí les estoy recordando que siempre hay que recordar las de la base. Y entonces sabemos que esto no puede quedar así, porque no cumple con los estándares. Como no cumple con los estándares precisamente porque hay un exponente negativo, pues lo que debemos de hacer es aplicar el concepto adecuado. Y en este caso, pues estaríamos hablando que lo que hay que hacer es, primeramente, escribir la manera de término. Recuerden que en el término primero el signo, luego el coeficiente, etcétera, etcétera. Y después aplicar la primera propiedad de los exponentes. Y la primera propiedad de los exponentes, ya se las había mencionado, la voy a escribir. En el examen no era necesario que la escribieran, solamente con que escribieran el nombre era más que suficiente. Y la primera propiedad menciona que si tengo una potencia con exponente negativo, se puede escribir el recíproco con exponente positivo. Por lo tanto, de ahí lo que tengo de exponente negativo lo voy a escribir como una una diferencial de x, que va a ser el coeficiente, que es 1/3, luego 1 entre x a la 2/3. Pero me doy cuenta que esto tampoco puede ser, no puede estar en el resultado. Díganme por qué esto no puede estar en el resultado. Porque tiene exponente fraccionario. Ok, ¿qué número de lista eres? 13. Acuérdate que primero tienes que darme el número de lista, ¿eh? Bueno, Sí, entonces, como hay un exponente fraccionario, y además de ser un exponente fraccionario, ¿qué otra cosa ocurre con esto en esta posición? Que es un número racional. No, no es un número racional. ¿Qué otra cosa ocurre estando en esta posición? Ocupando ese lugar. Es un exponente racional, y eso qué implica, además de ser exponente racional. ¿Qué implica que esté en el denominador? número 13, que sería también una raíz en el denominador. Exacto, que es una raíz en el denominador. Y como es una raíz en el denominador, no puedo tener raíces en el denominador. Y debido a esa situación, entonces el concepto que debo de aplicar es racionalizar el denominador. Y para racionalizar el denominador, ya les había explicado que la pregunta es ¿cuánto me hace falta para que este exponente se haga entero? Sabemos que si yo tengo 1/3 y 2/3, pues lo que me hace falta es 1/3. Por eso voy a multiplicar aquí por x a la 1/3 y dividirlo también entre x a la 1/3. Ya les había mencionado que eso se llama racionalizar el denominador. Y con eso ya estoy evitando que haya raíces en el denominador. Acuérdense de los estándares.
Y por último, me hace falta multiplicar por la diferencial de x. Y entonces, con eso, yo ya puedo aplicar la respectiva jerarquía de operaciones. Y esa jerarquía de operaciones, aunado a escribirlo como término, obtengo que la diferencial de f de x es 1/3 que multiplica a 1 entre, por primera ley de los exponentes, sabemos que eso es x a la 1. No es necesario haber escrito ese concepto porque es parte de racionalizar el denominador. Racionalizar el denominador lleva varios conceptos, que es multiplicar por la unidad, multiplicar por el exponente que me hace falta para que sea la unidad, y aplicar la primera ley de los exponentes cuando se multiplican las bases. Y esto, por cuarta ley de los exponentes, sabemos que me va a quedar una raíz cúbica de x. Dejen ajusto la raya de fracción, porque recordemos que la raya de fracción es un paréntesis, por la raíz cúbica de x por diferencial x. Y entonces ahora sí, ya calculé la diferencial, al igual que lo que tenía hace rato, ya habíamos calculado la diferencial. Y ahora con eso yo ya puedo realizar la sustitución. Entonces, para realizar la sustitución, voy a mover tantito esto para que no quede tan amontonado. Y lo movemos para acá. Listo. Y entonces, otra vez necesito los datos respectivos. Y de ahí, habíamos visto en clase que lo que necesito es una x, acuérdense que es la variable independiente, una x que es el valor de donde parto. Y ese valor de donde parto es el más cercano a este radicando y que tenga una raíz cúbica exacta. ¿Qué número es? 8. Dime 8. 17 es el 8. Ok, 17 es el número 8. ¿Por qué? Porque la raíz cúbica tiene, porque el 8 tiene raíz cúbica exacta. Y de ahí entonces surge una diferencial, que es el incremento sobre este 8 para llegar al 7.98. ¿De cuánto es el incremento? 17 es punto 98. No, no es punto 98. 2 sobre 100. Ok, ¿quién dijo 2 sobre 100? 15. Ok, acuérdense de decirme su número de lista, porfa. Entonces, lo que me hace falta son 2 centésimos, porque a este 8 le debo de restar 2 centésimos. Ahí viene que entonces una resta. Restarle 2 centésimos para poder llegar al 798. Recuerden, de este valor inicial, por eso lo marcamos como inicial, debo de aplicar este pequeño cambio para llegar al radicando. Y de ahí, como dijo su compañero, y considerando lo que ya sabemos, no puedo utilizar números decimales, por lo tanto digo que es 2 sobre 100, pero también sabemos que aquí podemos simplificar la fracción y hay que dividirla entre 2 y dividirla entre 2. Entonces ya con eso, ahora sí, ya puedo realizar la sustitución. Entonces vamos a sustituir. Voy a dejar aquí a la par para aprovechar más el espacio. Entonces lo que voy a hacer precisamente es sustituir. Entonces vamos a sustituir. Y si realizo la sustitución, pues obviamente la sustitución es la diferencial. Y entonces voy a obtener que la diferencial de la de f de x, o sea, la diferencial del resultado, que es la raíz cúbica, el pequeño cambio en el resultado va a ser 1/3 multiplicado por 1/8 multiplicado por la raíz cúbica de 8 multiplicado por el pequeño incremento en el dato, que al hacer la simplificación pues me va a quedar 1 sobre 50. Y entonces a partir de ahí pues yo observo que si tengo muchas operaciones, pues precisamente necesito aplicar mi respectiva jerarquía de operaciones. Esa jerarquía de operaciones me va a permitir decidir cuál operación hago primero, aunque como también debe de estar acomodado a manera de término, pues sabemos que lo primero que debemos de hacer son las operaciones relacionadas a ese término.
Y como todos los términos comienzan con signo, pues primero necesito considerar este signo. Eso implica entonces que la diferencial o el pequeño cambio en el resultado de la raíz cúbica va a ser primeramente negativo, porque estoy aplicando precisamente la ley de los signos. Aquí ya me hizo falta escribir ese concepto, se me andaba pasando. Debo de considerar la ley de los signos, porque al multiplicar signos iguales me da positivo, signos diferentes me da negativo. Y luego, por jerarquía de operaciones, sabemos que lo que sigue es la definición de radicación. Y la definición de radicación menciona que para calcular una raíz cúbica hay que calcular qué número multiplicado por sí mismo 3 veces te dé por resultado 8. Eso sabemos que es 2. Entonces, este 2 que resulta de aquí se va a multiplicar con el 1, con el 1 y con el 1 y me sigue quedando 2. Pero si ustedes observan, ese 2 se puede simplificar porque resulta que este 2 tiene mitad y este 8 también tiene mitad. Entonces, a este 2 lo simplifico. Recuerden que es este 2, o sea, es toda la raíz cúbica. A toda la raíz cúbica la voy a dividir entre 2 y a este 8 también lo voy a poder dividir entre 2. Aunque a lo mejor lo que me conviene más es dividir este 50 entre 2 para que no me queden números tan grandes. Pero como este es múltiplo de 10, mejor si me voy con el 8. Porque así puedo dejar que este es múltiplo de 10 y sería más tranquila la multiplicación. Entonces, lo que estoy agregando también ahí es simplificar la fracción, que es parte de los conceptos que estoy utilizando, ¿no? Acuérdense que conforme tienen más experiencia pueden aplicar más conceptos en un solo paso. En este caso, pues por la experiencia que yo tengo, aplico más conceptos en un solo paso y de ahí me baso para la calificación, ¿no? Por lo tanto, recapitulando, aquí me había dado un 2, pero este 2 entre este 2 me da un 1. Y el 1 por todos los demás unos, pues me sigue quedando un 1 en el numerador, dividido entre. Dividí este 8 entre 2, me quedó un 4. El 4 por el 50, que sería más sencillo. 4 por 50 me da 200 y 200 por el 3, pues ya me quedó el 600. Acuérdense que las matemáticas es para hacer las operaciones más sencillas, para hacer todo más sencillo. Pero obviamente lo complicado radica en que te tienes que aprender el concepto. Y el concepto habíamos dicho que hay que repasarlo entre 0 a 42 días, teniendo en un promedio de 21 días. Así que si estudiaron continuamente los 42 días, todos los días, incluyendo sábados y domingos y días festivos, en la evaluación no debieron de haber tenido ningún problema, ¿no? Si no estudiaron, pues ya cambian las cosas. Bueno, entonces, yo ya tengo la diferencial. Este es el cambio en el resultado. Pero a mí me están diciendo el valor aproximado de la raíz. Por lo tanto, todavía no hemos terminado. Y lo que me hace falta es precisamente calcular ese valor aproximado de la raíz. Así que déjenme traigo otro cuadro de texto. Espérenme tantito. Vamos a calcular el valor aproximado. Y si voy a calcular el valor aproximado, entonces ahí lo único que quiere decir es que la raíz cúbica, la raíz cúbica de 7.98 se va a calcular aproximadamente, déjenme corrijo eso porque quedó muy feo el radical. Recuerden que el radical es un paréntesis, por eso hay que escribirlo como paréntesis, o sea que cubra a todo lo que es el radicando. La raíz cúbica de 7.98 es aproximadamente igual la f de x aplicado al valor inicial más la diferencial en el resultado. Precisamente ya calculé la diferencial y también ya tengo la x inicial. Por lo tanto, procedemos a sustituir. Y si hacemos la sustitución, que ya saben que sustituir es reemplazar, voy a obtener que la raíz cúbica
de 7.98 es aproximadamente la función aplicada al valor inicial. Por lo tanto, díganme qué debo de escribir aquí. Número 17 sería 8. ¿Nada más 8? 8 Número más 15 menos 1 sobre 600. Ok, pero nada más 8. Acuérdense que es f de x0. Número 13 es la raíz cúbica de 8. Ok, muy bien. Es la raíz cúbica de 8. Muy bien. Entonces, número 13. Aquí es la raíz cúbica de 8. Por eso estamos mencionando lo de la función. Acuérdense que una función es una definición basada en operaciones. Entonces, con ese concepto sé que debe de haber operaciones. Por eso debe ser la raíz cúbica de 8. Y a eso le voy a sumar la diferencial, que en este caso es menos 1 sobre 600. Y de ahí, pues si se dan cuenta, ya lo único que tengo son operaciones. Como lo único que tengo son operaciones, pues lo que necesito hacer es jerarquía de operaciones. Y si hago jerarquía de operaciones, y ley de entonces, signos, ¿no? ¿perdón? También ley de signos. No, no hay ley de signos porque esto es una resta. En todo caso sería la ley de la resta. Entonces aquí es la raíz cúbica de 7.98, es aproximadamente. Y entonces en la jerarquía de operaciones, pues obviamente necesitamos la definición de potencia, porque le vamos a calcular la raíz cúbica a 8. Entonces aquí agregamos la definición de radicación, Y con la definición de radicación, con la definición de radicación, nosotros ya sabemos que la raíz cúbica de 8 es que número multiplicado por sí mismo 3 veces me da el 2, que ya lo habíamos hecho por aquí. Y sabemos que este es un 2 y que a este 2 le voy a restar 1 entre 600. Pero también sabemos que ese 2 yo puedo, por el concepto que aprendí en la primaria, yo puedo expresarlo en números racionales. Y la base de expresar los números racionales es precisamente lo que les había explicado hace rato, que un entero tiene 2 medios, que un entero tiene 3 tercios, que un entero tiene 4 tercios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo quiero expresar en números racionales, ese 2, en lugar de escribirlo como 2, ¿cómo lo escribiría? Número 13 se escribiría como 1200 sobre 600. Ok, muy bien. Entonces vamos a escribirlo esto como 1200 sobre 600. ¿Cómo fue que supo su compañero? Pues simplemente si son dos enteros, pues la división me tiene que dar 2. Por eso 1600 entre 600 me queda el 2 y ya quedó, ¿no? Entonces ya para terminar, ya me hizo falta aquí espacio, pero lo podemos hacer aquí. Entonces ya nada más lo que falta es la ley de la resta. Y si aplico la ley de la resta, sabemos que se deja el signo del número mayor, o sea, sería positivo. Ya eso le resto el 1. Por lo tanto, ya puedo concluir que la raíz cúbica, disculpen que me quede aquí medio amontonada, pero es para aprovechar el espacio. La raíz cúbica de 7.98 es aproximadamente igual a 1200 menos 1. Me va a quedar 1199 sobre 600. Y eso ya sería el resultado. Entonces, bajo el mismo tenor, esto es un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pasos. Entonces, bajo eso, pues ya cada paso sería aproximadamente de 0.15 en el momento que vaya a calificar. Recuerda que lo que ocurre es que tú quieres obtener una raíz cúbica y para obtener raíz cúbica pues hay que partir de la definición de raíz cúbica y la raíz cúbica es qué número multiplicado por sí mismo 3 veces te da el radicando. O sea, si yo estoy preguntando la raíz cúbica de 1, pues 1 es el que multiplicas 3 veces para que te dé el radicando que es 1. Si yo quiero calcular la raíz cúbica, otro, el que sigue, 2 por 2 por 2.
Tú sabes que 2 por 2 te da 8. Entonces, la raíz cúbica de 8 es 2. ¿Por qué es 2? Pues porque es el número que tú multiplicas 3 veces para obtener el 8. Tú también sabes que 3 por 3 por 3 te da 27. Eso implica que la raíz cúbica de 27 es 3, porque 3 es el número que tú multiplicaste 3 veces para obtener el 27. Si multiplicas 4 por 4 por 4, te va a dar 64. O sea, la raíz cúbica de 64 es 4 porque es el número que tú multiplicaste 3 veces para que te dé el radicando. Lo mismo con los demás, ¿no? Entonces, cuando manejamos el concepto de definición de radicación, entonces entendemos que si a ti te están preguntando el valor aproximado de un número, te tienes que basar en los números conocidos. O sea, en el 1, en el 8, en el 64, en el 125, porque estos son los que tienen raíz cúbica exacta, por lo que te acabo de explicar. Por lo tanto, cuando yo pregunto el valor aproximado de la raíz cúbica de 798, debes de pensar en un número que esté cercano al 798. Entonces el 1 no puede ser porque está muy alejado. El 8, ese sí puede ser porque es el más cercano al 798. El 64 no puede ser. El 125 pues tampoco puede ser. Acuérdate que raíz cúbica de 1 es 1, raíz cúbica de 8 es 2, raíz cúbica de... me falta el 27. El 27 tampoco puede ser. Raíz cúbica de 27 es 3, raíz cúbica de 64 es 4, raíz cúbica de 125 es 5, etcétera, ¿no? Entonces ahí es como tú te das cuenta cuál es el 8, perdón, cuál es el valor inicial. Y ahora, el incremento es el que tú necesitas para que a partir de este valor inicial tú llegues al radicando. Esa es la situación por la cual no hay una operación previa, sino defines cuál es el dato que se acerca a tu radicando y de ahí la variación para que tú llegues al radicando. ¿Sale bien? Ok, ¿alguna otra? El que tengamos que racionalizar esto es porque cuando tú vas a expresar resultados, tú debes de cumplir con estándares. Los estándares se los había mencionado en la clase, te los repito para que no quede ahí esa duda de cuáles son los estándares, ¿no? Pero recuerda que los estándares precisamente es para que tú escribas los resultados. Y los estándares, compongo esto para que no quede mal. Los estándares son que tú realices todas las operaciones. Es el primer estándar. El segundo estándar es que no debe de haber exponentes negativos. Por eso se aplica la primera propiedad de los exponentes. El otro estándar es que no debe de haber raíces en el denominador. Y bajo esa situación, entonces ahí es lo que está ocurriendo. Que lo que nosotros tenemos en el 2/3 precisamente es una raíz. Este exponente a la 2/3, por la cuarta ley de los exponentes, es una raíz cúbica de x cuadrada. Y esta raíz está en el denominador. Y como está en el denominador, no puedes tener raíces en el denominador. Por eso, los estándares debemos de cumplirlos siempre que vayamos a dar un resultado. Y precisamente aquí estoy dando el resultado de lo que es la diferencial. A lo mejor uno pensaría, no, pero es que el resultado de tu ejercicio es eso. Sí, pero como vamos por pasos, vamos por conceptos, debemos de obtener la respectiva diferencial. Y la diferencial es la que vamos a utilizar para posteriormente sustituir. O sea, tú no puedes hacer una sustitución si no es que antes tú ya estás expresando el resultado de una manera adecuada. Por eso es necesario racionalizar el denominador. Y eso te va a llevar a que cuando vayas a hacer una aplicación, ya sea en farmacología, en bioquímica, en fisicoquímica, en robótica, en ingeniería eléctrica, en lo que sea, cuando tú llevas tus resultados considerando estos estándares, va a ser más fácil la implementación. Por eso desde ahorita es importante que se les enseñe los estándares. Nuevamente, si me están diciendo con qué precisión sabemos que está relacionado a diferencial.
Entonces, nuevamente, lo que debo de calcular es la diferencial. Pero para calcular la diferencial, antes necesito una función. Pero para tener la función, necesito saber si van a ser una operación que ya está declarada o una fórmula. Entonces, seguimos leyendo. Y cuando leo, me dice con qué precisión se debe medir el radio. Entonces, si yo veo el radio, lo primero que pienso es que el radio es la mitad del diámetro. Pero esto no es una fórmula. Eso es una relación entre dos distancias. O sea, lo único que está diciendo es que el radio es un medio del diámetro, o por operación inversa, también podemos decir que el diámetro es 2 veces el radio. Entonces, esto solamente es una relación, no es una fórmula. Por lo tanto, hasta ahorita yo no tengo una fórmula. Lo único que tengo mencionado es una relación. Y entonces me voy a lo siguiente. Y me dicen el radio de una esfera. Por lo tanto, ya me están diciendo lo de la esfera. Así que ya puedo pensar en una fórmula relacionada a la esfera. Pero esa fórmula relacionada a la esfera todavía no puedo saber cuál de las fórmulas, porque recordemos que hay fórmula de área y hay fórmula de volumen. Cuando sigo leyendo me está diciendo para qué el volumen. Entonces ahora sí, ya tengo una fórmula que va relacionado al volumen de la esfera. ¿Alguien me puede decir la fórmula del volumen de la esfera? Número Número 34. 15. ¿Número qué? ¿34? Sí. 34. El volumen es igual a 4 tercios Ajá. por ¿Por qué? pi Ajá. radio al cuadrado. Al cubo. Radio al cubo. Ok, Dios te pague. Entonces, ya tenemos la fórmula, pero recuerden que hay que hacer el análisis. O sea, análisis es, de acuerdo a los conceptos bien aprendidos, asócialo a lo que tienes en el enunciado. Y aquí te están diciendo precisión. Precisión ya sabemos que es diferencial, pero para que sea diferencial necesitas una función. Entonces, la primera pregunta es, ¿esto que me presentaron como fórmula es una función? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Número 13. Sí, porque nuevamente todas las operaciones están aplicadas sobre la variable independiente. Ok, muy bien. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay una operación que es división, aquí hay una operación que es multiplicación, aquí hay una operación que es multiplicación y otra operación que es potencia. Y si se dan cuenta, la multiplicación de 4 tercios está sobre el radio, obviamente radio al cubo. La multiplicación por pi está sobre radio al cubo. Recordemos que pi es una constante y es un número irracional. Por lo tanto, me doy cuenta que nada más está una variable independiente. Todas las operaciones están aplicadas a la variable independiente y por lo tanto esta fórmula sí es una función. Entonces va de nuevo, estoy razonando. Razonando es asociar los conceptos bien aprendidos a los que estoy viendo. Vuelvo a repetir, ¿es una función la fórmula? Sí, sí es una función. Y eso fue porque leí con qué precisión. Pero luego me dicen, se debe medir el radio. Y entonces me doy cuenta que esta no es una fórmula del radio, sino es una fórmula para obtener el volumen. Y como a mí me están pidiendo que debo medir el radio, eso quiere decir que esta fórmula no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque aquí estoy calculando el volumen y lo que debo de calcular es el radio. Por lo tanto, para poder obtener esa fórmula, lo que debo de realizar es realizar la operación inversa en el otro miembro. Y la operación inversa en el otro miembro, pues precisamente va relacionado a que necesito determinar perdón. Ya me faltó. Espérame tantito. Esto dijimos que fue una fórmula. Y entonces lo que debemos de hacer es realizar la operación inversa en el otro miembro para que... Necesitamos realizar la operación inversa en el otro miembro para que quede calculado el valor del radio. Por lo tanto, para que quede calculado el valor del radio, lo primero que debo de hacer es quitar este 3, pero este 3 está dividiendo. Por lo tanto, la operación inversa en el otro miembro me va a quedar que es un 3 veces el volumen. Luego, este 4 está multiplicando. La operación inversa en el otro miembro es dividir. Por lo tanto, va a ser dividido entre 4. Este pi está multiplicando. La operación inversa en el otro miembro
es que debe dividir, por lo tanto la pi queda dividiendo. Y este cubo, la operación inversa es una raíz, por lo tanto a esto le debo de obtener una raíz cúbica. Y si se dan cuenta, eso está quedando aparentemente un poquito complicado, pero acuérdense que simplemente son expresiones algebraicas. Lo último que me falta es que el radio quedaría en el miembro derecho. Nosotros sabemos que no debe quedar en el miembro derecho, y como no debe de quedar en el miembro derecho, ¿qué concepto aplico? Número 13, la propiedad reflexiva de la igualdad. Ok, entonces solamente es propiedad reflexiva, porque la otra es propiedad de la igualdad. Entonces lo que hacemos es la propiedad reflexiva. Y la propiedad reflexiva menciona que no importa dónde esté escrito, de todas maneras va a ser el mismo resultado. O sea, como lo reflexivo viene de reflejo, no importa dónde pongas el espejo, arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha, de todas maneras sigue siendo el mismo reflejo. Por eso puedo hacer eso. Y entonces ahora sí ya sé que es una función. Y como es una función, entonces podemos escribir la función. Y la función es que el radio depende del volumen, y eso se calcula como 3v entre 4pi. Pero como debe estar escrito a manera de término, va a ser un 3 entre 4pi, porque eso es el coeficiente, y luego va a estar la v, y todo esto elevado a la 1/3. Entonces, ¿qué fue lo que hice para escribir precisamente esto que tengo aquí? Pues lo que hice fue aplicar varios conceptos. Y los conceptos que utilicé es, primeramente, lo estoy escribiendo a manera de función. Para escribirlo a manera de función, debiste de haber escrito a manera de término. Y también aplicaste la cuarta ley de los exponentes. La diferencial. Y la fórmula de la diferencial ya se la saben. Como ya se la saben, simplemente ya voy a escribir el resultado, o sea, ya voy a derivar. Y entonces me va a quedar que la diferencial del radio, que depende del volumen, es la derivada de esta función. Pero la derivada de esta función es una base elevado al exponente. Por lo tanto, es el exponente, que es 1/3, por la base, que es 3 entre 4pi por el volumen, elevado a este exponente menos 1. Y si al 1/3 le resto 1, como ya lo he explicado anteriormente, pues me va a quedar menos 2/3. Y luego hay que multiplicarlo por la derivada de esta base. Ahí es donde tiene importancia lo que les había mencionado antes, ¿no? Y si derivan esta base, pues resulta que es una constante por una variable. Entonces, la derivada de una constante por una variable es la constante, que es 3 entre 4pi, multiplicado por la derivada de la variable. Y la derivada de la variable, pues es la derivada de la variable con respecto a la variable independiente. Y con eso yo ya tengo la derivada. Aquí el grado de complejidad radica precisamente en que la derivada tenía un poquito más de grado de dificultad. Pero acuérdense que todos los ejercicios valían 2 puntos. Por lo tanto, algunos eran más sencillos, otros más complicados, de mayor grado de dificultad. Pero obviamente, si los fáciles los pudieron hacer, pues tenían los 2 puntos. Y los que estudiaron más, pues obviamente pudieron haber llegado hasta esta situación, ¿no? Y de aquí, lo que me hace falta, recuerden, es la derivada de la función. Y la derivada de la función es el exponente por la base elevado a este exponente menos 1 por la derivada de esta base. Y esa base tiene una constante, por eso es la constante, por la derivada de la función. Y la función, al ser una letra, es la derivada de la letra con respecto a la variable independiente. Y todo eso que fue la derivada, hay que multiplicarlo por la diferencial del volumen. Todo esto es la derivada, y lo siguiente es la diferencial del volumen. Entonces, ya con esa situación, yo ya puedo sustituir. Entonces, vamos a sustituir. Y si voy a hacer... no. Sí. No es cierto. No debo de sustituir. Porque, si ustedes se dan cuenta, ese resultado se ve medio complicado. Y precisamente lo que yo necesito es que, como ya es un resultado, debe cumplir con los estándares. Lo que hace ratito me preguntaba su compañero, ¿no? Que por qué había... Sí. Espérame tantito. Así. Que por qué había
dejado el exponente, porque había racionalizado el exponente. Entonces, lo que hay que hacer, pues, es escribir esto adecuadamente. Y para escribirlo adecuadamente, primero debemos de empezar con que debe ser escrito a manera de término. Y para que esté escrito a manera de término, pues necesito reconocer primero todos los coeficientes. Y para reconocer los coeficientes, entonces me doy cuenta que este 1/3 es coeficiente y este también es coeficiente. No podemos decir que este es coeficiente porque esto está elevado a un exponente y por eso se llama base. Por lo tanto, de los coeficientes, primeramente observo que esta dv en dv me da la unidad. Como me da la unidad, pues este es 1, es un coeficiente que es 1. No tiene tanto influencia este 1, pero sí observo que este 3 se puede dividir entre este 3. Acuérdense que este 3 es base, por eso no lo estoy tomando en cuenta. Y entonces, ya luego observo que los únicos coeficientes que me quedan es el 1 y el 4pi. Por lo tanto, escribimos que la diferencial va a ser 1 entre 4pi. Y de ahí, luego seguiría la variable, pero la variable es esta. Eso implicaría que esto tiene exponente negativo. Y como tiene exponente negativo, no lo puedo dejar como exponente negativo. Y entonces implica que lo que debo de aplicar es la primera propiedad de los exponentes. Y la primera propiedad de los exponentes, mencionaba que si hay un exponente negativo, lo que se debe de escribir es el recíproco. Se las escribo aquí. Si yo tengo un exponente negativo, lo puedo escribir también como el recíproco de la misma potencia, pero con exponente positivo. Lo importante aquí es lo de recíproco. Acuérdense que recíproco es intercambiar numerador con denominador. Por lo tanto, con este exponente negativo, lo que voy a hacer es intercambiar numerador con denominador. Por lo tanto, estos numeradores los voy a escribir en el denominador y estos denominadores los voy a escribir en el numerador. Por lo cual, me va a quedar que esto es un 4pi entre un 3v y esto queda elevado a la 2/3 y esto también queda elevado a la 2/3. ¿Por qué lo estoy escribiendo así? Pues porque adicionalmente de la primera propiedad de los exponentes también estamos aplicando la segunda propiedad de los exponentes. Y la segunda propiedad de los exponentes menciona, te lo voy a escribir de este lado, menciona que si yo tengo una división y ese está elevado a un exponente, yo lo puedo escribir como el numerador elevado al exponente entre el denominador elevado a ese exponente. Por eso estoy primeramente escribiendo el recíproco, que es 4pi, intercambiado de lugar. Posteriormente la 3v, lo estoy intercambiando de lugar. Y aplico la cuarta ley, primeramente para que quede, bueno, la primera ley fue para que quede positivo. Y la segunda ley es para que los dos tengan sus respectivas raíces. Y entonces con eso, lo que me hace falta es que esto es una raíz. Y como es una raíz, entonces de igual manera lo que debo de hacer es racionalizar el denominador. Entonces vamos a racionalizar el denominador. Y si racionalizo el denominador, quiere decir entonces que vamos a multiplicar por un 3v elevado a la 1/3 y aquí también por un 3v elevado a la 1/3 para que no quede esta raíz. Y lo que me hace falta es multiplicar por la diferencial de v. Entonces vuelvo a repetir, este 3 con este 3 se hizo la unidad, luego este 4pi es coeficiente, por eso se escribe aquí, y luego esta es una potencia negativa, por eso intercambio numerador con denominador, por eso este numerador quedó en el denominador y este denominador quedó en el numerador, y como los dos están elevados a la menos 2/3, por la primera ley queda positivo, pero entonces queda un 2/3 en el numerador, un 2/3 en el denominador. Esto es una raíz, por eso estoy racionalizando
el denominador. Y aquí nada más hay que hacer una acotación, que este no es pi, sino este es 3v. Y ahora sí, lo que procedemos a hacer para que no se vea tan feo esto, y como me doy cuenta que lo que hay son operaciones, pues vamos a hacer la respectiva jerarquía de operaciones. Y si realizo la jerarquía de operaciones, entonces la diferencial del volumen es coeficientes, pues ya dijimos que es 1 entre 4pi. 1 entre 4pi. Luego, aquí me doy cuenta que esto me va a quedar elevado a la 1. Entonces, voy a tener un 3v, porque está a la 2 tercios, está a la 1 tercio. Me queda a la respectiva elevado a 1. Y debido a esto, aquí vamos a tener un 4pi elevado a la 2 tercios. Ahorita lo voy a dejar como 2 tercios, porque todavía me hace falta algo más. Y aquí voy a tener un 3v elevado a la 1 tercio. Y entonces viene la sustitución. Me faltó por la diferencial de v. Así que vamos a hacer la sustitución. Y procedemos a hacer la sustitución. Entonces vamos a sustituir. Lo voy a hacer ahorita así, ya para no estar jalando cuadros de texto. Y si hago la sustitución, entonces me va a quedar que la diferencial del volumen va a ser 1 entre 4pi por 3 veces el volumen por 4pi elevado a la 2 tercios por 3v elevado a la 1 tercio por la diferencial de volumen. Pero la diferencial de volumen aquí ya me lo están dando, que es más menos 2%. Por lo tanto, esta diferencial de volumen la voy a escribir como más menos 2% del volumen. Y entonces, por la respectiva jerarquía de operaciones, se van a dar cuenta ustedes que este volumen y este volumen es lo mismo, por lo tanto me va a quedar solamente la unidad. Y también puedo observar que este 4 y este 2 se puede simplificar la fracción. Por lo tanto, además de la jerarquía de operaciones, vamos a simplificar la fracción. Y si voy a simplificar la fracción, resulta que me va a quedar aquí un 2, porque este 2 entre este 2 me da la unidad, y este 2 por este 3 me da un 6. Entonces vamos a tener que la diferencial de volumen es un 1 entre 2pi. No es cierto, entre 6. ¿Por qué? Porque este 2 que me da aquí con este 3 me da un 6pi. Mantengo el 1%, porque ahorita se van a dar cuenta para qué me sirven. Y vamos a escribir aquí el 4pi elevado a la 2 tercios. Y vamos a escribir aquí el 3 por el volumen. Y acuérdense que el volumen habíamos mencionado que es 4 tercios de pi por radio al cubo. Por lo tanto, aquí me falta un 4 tercios de pi por radio al cubo. Y todo esto está elevado a la 1 tercio. Entonces, aquí también me hizo falta aplicar el otro concepto que se llama sustitución. Y otra vez, si se dan cuenta, hay muchas operaciones, así que nuevamente hay que hacer jerarquía de operaciones. Y si hago jerarquía de operaciones, va de nuevo. Observo que este 3 con este 3 me va a quedar la unidad.
Y este 4pi está elevado a la 1/3. Pero como aquí tengo otro 4pi elevado a la 2/3, puedo aplicar la primera ley de los exponentes. Y la primera ley de los exponentes menciona que si yo tengo dos potencias y las estoy multiplicando, el resultado va a ser otra potencia que tiene la misma base y se suman los exponentes. Por lo tanto, este 2/3 con este 1/3 me va a dar la unidad y me va a quedar 4pi elevado a la 1. Así que voy a irlos escribiendo. Me queda que la diferencial de volumen es un 4pi elevado a la 1. Acuérdense que es este 4pi a la 2/3 y este 4pi a la 1/3. Me queda el 4pi a la 1. Y eso va a estar dividido entre 6pi, que es el 6pi que tengo hasta por acá. Luego multiplicado por 1%, que ahorita les digo para qué estoy guardando ese 1%. Y luego me voy con lo siguiente. Si ustedes observan, esta raíz cúbica está elevado a la 1/3. Como está elevado a la 1/3, van a ser operaciones inversas, porque la operación inversa me permite regresar al número original. Por lo tanto, al ser operación inversa, me va a quedar solamente la R. Y otra vez, como nada más veo operaciones, continúo con la jerarquía de operaciones, y la jerarquía de operaciones me va a permitir que observe que este pi entre este pi se hace la unidad. Si ustedes observan el 4/6, yo puedo simplificar la fracción. Y simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, este 4 lo divido entre 2, este 6 lo divido entre 2, y me va a quedar 2/3. O sea, que la diferencial de volumen va a ser 2/3, y el 1% sabemos que eso se lee como porcentaje. 2/3 porcentaje de R. O sea, si ustedes dividen 2 entre 3, les va a quedar que ese 2 entre 3 es 0.66% de R. En otras palabras, ¿con qué precisión se debe medir el radio de una esfera? Pues se debe medir con una precisión de 0.66% de lo que mide el radio. Acuérdense que siempre el porcentaje va relacionado a una cantidad específica. Entonces ya nos faltaría aquí escribir que se debe medir el radio, con una precisión del 0.66%. Obviamente sabemos que el porcentaje está relacionado a lo que mide el radio. Y ya con eso quedaría concluido el ejercicio. Vuelvo a repetir. Yo dejé 6 ejercicios, algunos más sencillos, otros más complicados, pero todos tenían el mismo valor, precisamente para que los más fáciles pues lo hiciera la gran mayoría y los que hayan estudiado más pudieran llegar a completar este ejercicio. Entonces, de la misma manera, aquí es un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos, 6 pasos, 7, 8, 9, 10, 11 pasos. En otras palabras, estaríamos hablando que en este reactivo cada paso de los que yo estoy haciendo tiene un valor de 0.2 puntos. Obviamente si nada más llegaron hasta aquí, pues ya tendrán el 0.2, ¿no? Siempre y cuando hayan escrito la fórmula. Bueno, ¿alguna duda, pregunta, comentario, jóvenes? Que hay que calcular el área bajo la curva. Si hay que calcular el área bajo la curva, pues lo primero que debo de entender y acordarme es que necesito hacer una integral. Pero para hacer esa integral, o sea, lo primero que debo de hacer es integrar. Pero para poder hacer esa integral, yo necesito una función. Y para poder obtener esa función, lo que les debo de preguntar es, ¿esto es función? ¿Sí? ¿Por qué o no por qué?
Número 13. Dime No las- es función porque no todas las operaciones están aplicadas sobre la variable independiente. Ok, no es función. Y ahora la pregunta, ¿puedo hacer que eso sea función? Número 13 también. Sí, aplicando la operación inversa para despejar la variable independiente. Ok, muy bien. Entonces lo que voy a hacer es realizar la operación inversa. Pero esa operación inversa no es para despejar. Acuérdense que no se llama despejar, sino la operación inversa es para calcular el valor de la variable. Entonces ahora díganme, ¿cuál es la variable a la cual estarían calculando el valor? ¿Van a calcular el valor de X o van a calcular el valor de Y? Ok, no sé. Si no sé, vamos a hacer las dos operaciones inversas. Si se dan cuenta que hay una resta, la operación inversa es una suma. Y de una vez vamos a aplicar la propiedad reflexiva para que quede todo en un solo lado. Entonces aplicamos la propiedad reflexiva. Y si aplico la propiedad reflexiva, entonces me va a quedar que la X, acuérdense, lo que estoy haciendo es que Y cuadrada menos 25 es X, pero al aplicar la propiedad reflexiva, el miembro izquierdo y el miembro derecho intercambian de lugar, y por lo tanto me va a quedar entonces que la X es Y cuadrada menos 25. Pero también pude haber hecho la operación inversa para calcular el valor de la Y. Y si voy a calcular el valor de la Y, aquí hay una resta, la operación inversa es la suma en el otro miembro, por lo tanto me va a quedar un 25 más X. Y si aquí hay un cuadrado, la operación inversa es una raíz, por lo tanto es la raíz cuadrada en el miembro derecho y así calcula el valor de la Y. Ahora, ya aplicando la operación inversa, para los dos casos, para calcular tanto el valor de la X como el valor de la Y, ahora díganme, ¿cuál de estas dos son funciones y por qué? Número 13. No. Las dos son funciones. Pues no, las dos no son funciones. Solo una es función. ¿Alguien se acuerda por qué les había explicado que una sí era función? Les vuelvo a... Solo la de X porque existen dos posibilidades al tener la raíz. Ok, ¿qué número de lista eres? 15. Sale bien. Entonces, acuérdense que la raíz cuadrada me lleva a un más y un menos. Por lo tanto, hay dos resultados. Y la definición de funciones es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente para obtener un único valor de la variable dependiente. Por lo tanto, aquí sí estoy obteniendo un único valor, porque al elevar cualquier número al cuadrado menos 25, solamente va a haber un resultado. Pero cuando tengo la raíz cuadrada, tengo resultados positivos y negativos. Por lo tanto, esto no es función. Y como no es función, entonces esta no la puedo considerar. Y al no considerarla, ahora sí ya puedo definir la función. Y la función entonces es f de x. No, discúlpeme. Es la variable independiente y, es y cuadrada menos 25. Y entonces ya tengo la función. Pero para poder integrar, yo necesito los límites de integración. Por lo tanto, ¿alguien me puede decir cómo calculo los límites de integración? Factorizando la función. Ok, debo de factorizar. ¿Qué número de lista eres? 26. Ok, pero antes de factorizar, ¿qué debo de hacer? Número 13. Debemos definir que la ordenada, bueno, en este caso, que la abscisa siempre sería 0 y debemos formar una igualdad. Ok, más o menos. Te la pongo, pero es más o menos. Entonces, lo que debemos de hacer es lo que dijo su compañero. Es que... Espérame tantito, dejen acomodar esto. Porque vamos a hacer más ejercicio aquí abajo. Lo que debo de hacer antes de integrar es que la ordenada sea 0. Y la ordenada 0, recuerden que la variable dependiente es la ordenada. Entonces ahí lo que hacemos es
igual con 0. La ordenada ya es 0. Y como decía su compañera, hay que factorizar. Y si nosotros factorizamos, de una vez aquí vamos a factorizar. Recordemos que ese se llama factorizar una diferencia de 2 cuadrados. Y les soy repetitivo en esa situación. El método se llama solo una, porque a veces hay 2 diferencias y nos vamos con la finta, ¿no? Si podemos factorizar es porque yo estoy observando que nada más hay una diferencia. Si aquí hubiera un menos 16, entonces ya hay 2 diferencias. Y no podemos factorizar 2 diferencias. Lo que factorizamos es una diferencia. Por eso es importante el nombre, ¿no? Entonces de aquí, vuelvo a repetir, ya está igualado a 0. Como lo estoy escribiendo en el miembro derecho, aquí también hay que agregar el concepto de la respectiva propiedad reflexiva. Y entonces ya puedo escribir que está igualado a 0 del miembro derecho por la propiedad reflexiva. Y la factorización, habíamos mencionado que es obtener la raíz cuadrada del primero, que entonces me lleva una y, la raíz cuadrada del segundo, que es un 5 y es un 5, y aquí un signo positivo para el primero y un signo negativo para el segundo, o al revés, no importa, ¿no? Y entonces, ¿ahora qué debo de hacer, jóvenes? Número 3 es satisfacer la ecuación. Ok, va que va. Entonces vamos a satisfacer la ecuación. Vamos a satisfacer la ecuación. Y para satisfacer la ecuación, pues simplemente hay que pensar en qué valores se pueden sustituir para llegar a esa situación. Y entonces sabemos que la abscisa, porque acuérdense que estoy calculando abscisa, la abscisa del punto A es menos 5 debido a la operación inversa, y la abscisa del punto B es más 5. Habíamos dicho que, lo escribo aquí, ¿no? En este caso, como es una función de y, aquí es la y que está en las abscisas, y aquí está la f de y que es en las ordenadas. Entonces, estas son abscisas y la ordenada fue esta, la que hicimos que sea 0. Por lo tanto, aquí tengo un punto A, que la coordenada es menos 5 en la abscisa y 0 en la ordenada. Y aquí tengo un punto B, que es 5 en la abscisa y 0 en la ordenada. No importa tanto la coordenada del punto, solamente era importante que supiéramos que era abscisa. Y de aquí ya lo que puedo hacer es integrar. Entonces, ahora sí, procedemos a integrar. Y si voy a integrar, ¿alguien me puede dictar la integral? Número 13 sería la integral desde menos 5 hasta 5 de y cuadrada menos 25 por diferencial de y. Ok, muy bien, por diferencial de y. Listo. Y pues ya la podemos hacer la integral. Entonces, aquí es plantear la integral. Y ahora sí, ya vamos a integrar. Y pues esa integrar no conlleva mayor grado de complejidad. Solamente vamos a escribirla. Así que sabemos que el área entonces va a ser la integral de y cuadrada. Sabemos que el resultado es y cúbica entre 3, porque se le agrega 1 al exponente y se divide entre el mismo, menos 25, y como me queda la integral de la diferencial y, son procesos inversos y me queda 25y. Y eso es evaluado desde menos 5 hasta 5. Y con eso pues ya lo que sigue es la respectiva evaluación. Entonces vamos a evaluar. Y sabemos que evaluar quiere decir sustituir. Así que vamos a sustituir. Y si sustituimos, entonces vamos a escribir que... Si se dieron cuenta, no grafiqué. No era necesario graficar porque sabemos que si me da negativo hay que cambiarle de signo, y si es positivo, pues se deja igual, ¿no? Entonces, el área va a ser igual a 5 al cubo dividido entre 3 menos 25 por 5
Y a eso le tenemos que restar el límite inferior, donde el límite inferior es menos 5 elevado al cubo dividido entre 3. Y le voy a restar el 25 por el menos 5. Sabemos que nos escribe lo de la constante de integración. Y ya con eso lo que procedemos es a la respectiva jerarquía de operaciones. Y con la jerarquía de operaciones, pues primero hago la potencia. Entonces me queda que el área va a ser igual a 125 tercios. Y entonces el 25 por 5 sabemos que me da 125. Pero como lo tengo en tercios, pues de una vez vamos a expresar en números racionales. Y si expreso en números racionales, entonces me va a quedar que esto es 125 por 3. Y si multiplico por 3, es 3 por 5, 15. Llevo 1. 3 por 2, 6. Y la una que llevo es 7. Y 3 por 1 son 3. Entonces son 375 tercios. Y a eso le debo de restar lo mismo. Menos 5 al cubo me va a dar menos 125 sobre 3. Y estos dos, por ley de signos, me va a quedar un positivo. Y otra vez me da 125. Entonces aquí son 375 tercios. Si ustedes observan, estos números son iguales. Por lo tanto, pues nada más hay que hacer una de las dos y multiplicarlo por 2, si lo quieren ver así. Y lo que procedemos a hacer es, nuevamente, o más bien, ley de la resta. Porque como son números con diferente signo, se deja el signo del mayor y se hace la resta de los números. Por lo tanto, el área va a ser menos, porque menos es el número mayor. Hago la resta de 125 y 375, que son 250 tercios. Aquí tengo otro menos, menos. Se deja el signo del más grande, que en este caso es positivo. Y hago la resta de 375 y 125. También me da 250. Si ustedes observan, me va a quedar el número negativo. Pero pues ya lo que hago es decir que el área, recuerden que debimos de haber hecho la gráfica, pero si me dieron negativo, simplemente lo dejamos en positivo. Por lo tanto, el área va a ser, aquí me faltó. Acá lo que hago es la ley de la suma. La ley de la suma, porque tienen signos iguales. Y entonces va a quedar que el área son menos 500 sobre 3. Pero considerando que es negativa, pues ya puedo decir que el área total simplemente es 500 tercios de unidades cuadradas. Y ya con eso pues tendré el resultado. De la misma manera, este fue un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, al igual que nosotros, aquí estaríamos diciendo que cada paso tiene un valor de 0.2 y así estaría calificando la respectiva evaluación. Espérenme un poco. Bueno, ahora en los dos últimos ejercicios, pues los dos últimos ejercicios eran del mismo grado de complejidad desde el punto de vista que estábamos hablando de un análisis de una integral. Entonces, primeramente sabemos que aquí voy a tener una integral de una u a la n por una diferencial de u. Entonces me doy cuenta que lo más complicado es el radicando que está en el denominador. Por lo tanto, de ahí sabemos que la base va a ser 7 menos el logaritmo neperiano de 4k. De la misma manera, en el ejercicio 6, también es una integral de una base elevado al exponente, donde resulta que aquí lo más complicado, pues podríamos pensar que es igual que en el izquierdo el radicando. Pero como tengo un arco función, entonces las cosas cambian y ya sabemos entonces que lo más complicado es el arco coseno de 3m. Pero eso viene de lo que aprendí primero, ¿no? ¿Qué aprendí primero? Suma, restas, multiplicaciones, divisiones, raíces, potencias. Y ya luego me fui con cosas más complicadas como los arcos. Por eso aquí lo más complicado es la raíz, pero acá lo más complicado es el arco.
De esa manera yo veo que el exponente asociado a este radical, ¿cuál es el exponente? Número 15 menos 1/3. Ok, entonces el exponente es menos 1/3. ¿Por qué? Porque hay una raíz que con la cuarta ley de los exponentes sabemos que es 1/3 y como está en el denominador, al escribirlo en el numerador me da negativo. Y en el caso de la otra integral, ¿cuánto vale el exponente? Número 13 sería 1. Ajá, vale 1. ¿Por qué vale 1? Pues porque está en el numerador y aquí hay un exponente 1. Entonces eso es el análisis, ¿no? Lo que yo veo visualmente. Y a partir de aquí, pues ya lo que debo de hacer precisamente es calcular la derivada. Entonces vamos a calcular en los dos casos la derivada. Perdón, la diferencial. Y si calculo la diferencial, ya sabemos que la diferencial es la derivada por la diferencial. Entonces, la diferencial de esta función es derivada de 7 es 0, menos. Dejen recibir uno de sus compañeros que se salió. Ah, no. Así. Y la derivada del logaritmo neperiano sabemos que es 1 entre el argumento por la derivada de este argumento, que precisamente es 4. Todo eso multiplicado por la diferencial. De la misma manera, calculamos aquí la diferencial, y la diferencial es la derivada del arco coseno. ¿Alguien se acuerda cuál es la derivada del arco coseno? Ok, 35 me dijiste, ¿verdad? Entonces, menos 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos el argumento al cuadrado. Si se dan cuenta que el argumento es 3m, por lo tanto el cuadrado es 3m cuadrada. Entonces, en los dos ejercicios era el mismo grado de complejidad, nada más era que aquí la derivada del logaritmo y aquí la derivada del arco coseno, pero pues era el mismo grado. Entonces, ahora revisamos. Por jerarquía de operaciones ahí me va a dar la unidad. Por lo tanto, reviso lo demás. Este menos, si ustedes se dan cuenta, no está en la integral. Como no está en la integral, aquí agrego un menos y compenso con un menos. Luego, la k en el denominador, pues tengo la k en el denominador. Sí la tengo. Está la k en el denominador. La diferencial de k, también está la diferencial de k. Por lo tanto, yo ya puedo proceder a realizar la integral. Y si voy a realizar la integral, un poco, entonces yo ya puedo integrar. Y si voy a integrar, debo de recordar que tanto al 3 como al 5 no está en la diferencial. Y como no está en la diferencial, entonces se debe de factorizar. Eso implica que el resultado de la integral es menos, que fue el que compensé. Luego este 3/5, que es el que factoricé. Acuérdense que factorizar es expresar en factores. Y luego escribo el resultado de la integral. O sea, a esa base que se llama 7 menos logaritmo neperiano de 4k, lo debo de elevar al exponente que tenía sumándole 1. Por lo tanto, si al menos 1/3 le sumo 1, a ese 1 lo escribo como 3/3 y por ley de la resta me va a quedar un 2/3. Por lo tanto, está elevado a la 2/3 y esto es dividido entre 2/3 más la constante de integración. Lo mismo ocurre en la otra integral. La otra integral es exactamente el mismo, la misma situación. Entonces aquí también vamos a integrar. Y si hago la integral, tengo que, primeramente, este menos que tengo aquí en la diferencial, no lo tengo en la integral. Por lo tanto, agrego y compenso. Posteriormente, este 1, si se dan cuenta, aquí como numerador sí hay un 1 y precisamente es el que multiplica el 5. Por lo tanto, el 1 sí lo tengo. Y la raíz también la tengo, que precisamente es la raíz que está en el denominador. Y entonces, observo que este 5 no forma parte de la integral y al igual que en la otra, este 5 es el que debo de factorizar. Y por lo tanto, ya puedo escribir que afuera de la integral hay un menos, que fue el que completé. Luego hay un 5, que es el que factoricé,
Y luego hay que escribir el resultado de la integral, que es la base, y esa base se llama arco coseno de 3m, que debe de estar elevado al exponente más 1, que sabemos que ese exponente más 1 es 2, dividido entre ese mismo número más la constante de integración. Y entonces en ambos casos lo que continúa es la jerarquía de operaciones. Y con esa jerarquía de operaciones observo que tengo una división. Bueno, primeramente sería la ley de los signos, ¿no? Para que me quede, aunque ni siquiera es ley porque comienza con menos. Y luego hay una división de dos números racionales. Y la división de esos dos números racionales es el producto de los extremos entre el producto de los medios. Por lo tanto, aquí me va a quedar extremos un 9, medios un 10. Y como tengo un exponente que es un número racional, necesitamos aplicar la cuarta ley de los exponentes. Y con esa cuarta ley de los exponentes, entonces ya tendríamos que no me va a quedar una raíz, sino lo que me va a quedar es un 7 menos logaritmo neperiano de 4k elevado al cuadrado, y de aquí tengo una raíz cúbica más la constante de integración, y con eso ya tengo el resultado porque cumple con los estándares. Y en este caso también haciendo la respectiva jerarquía de operaciones, voy a tener un menos, si se dan cuenta este 5 y este 2 están dividiendo, los dos son coeficientes, por lo tanto se escribe 5 medios por el arco coseno de 3m al cuadrado más la constante de integración. Y con eso ya se queda concluido lo que es la parte del examen. Entonces aquí sería un paso, perdón, discúlpeme, aquí no. Es un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos. Eso implicaría que para la integral de la izquierda estaríamos hablando que 0.4 puntos vale cada paso. Y en esta, pues también sería un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos, que es lo mismo. Y entonces para las dos estaríamos hablando que cada paso es 0.4 puntos.